Buenos días, mi nombre es Aida Noblia. Vamos a dar el tema de contratos electrónicos. Tenemos dos módulos. En la primera parte vamos a dar los elementos esenciales del contrato, que va a ser la clase de hoy, y luego vamos a dar la formación del contrato. En ambos casos ustedes van a tener lecturas para complementar, y entre todo ese conjunto es donde vamos a hacer el tema, vamos a elaborar la totalidad del tema. También van a poder hacer preguntas, les dejo mi dirección de correo. Así que ahora vamos a dar hoy esta parte de elementos esenciales. También van a tener las lecturas opcionales que van a estar indicadas, las lecturas que se consideran obligatorias, que es la que les dije hace un ratito. De estos elementos esenciales vamos a tratar especialmente los que son más afectados por el medio electrónico. Sin perjuicio de ello, vamos a mencionar los otros que, aunque no son tan afectados, también tienen su relevancia desde el punto de vista de la contratación. Nos referimos al contrato electrónico como acuerdo de voluntades que genera obligaciones en el ámbito privado, aunque algunas características son comunes al ámbito público. En el ámbito privado existen además algunas exclusiones y también ciertas diferencias entre las normas que rigen los contratos paritarios y los contratos de consumo que mencionaremos brevemente. Como expresa Lorenzetti, el contrato electrónico se caracteriza por el medio empleado para celebrarlo, cumplirlo o ejecutarlo, sea en una o en las tres etapas. El contrato puede ser celebrado digitalmente, en forma total o parcial. En el primer caso, las partes elaboran y envían sus declaraciones de voluntad por intercambio electrónico de datos o por una comunicación digital interactiva. En el segundo, solo uno de esos aspectos es digital. Una parte puede elaborar su declaración y luego utilizar el medio digital para enviarla. Se puede enviar un email y recibir un documento escrito para firmar. El medio electrónico acelera el proceso contractual en todas sus etapas, desde tratativas precontractuales al celebrar el contrato en una sala de chat, videoconferencia o intercambio de correos electrónicos, la entrega de un bien cuando es un bien digital, libro electrónico, programa de computación, etc. El pago con medios electrónicos, ya sea tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. Las diferencias en la etapa de reclamación pueden resolverse por mediación o arbitraje electrónicos o en su caso en audiencias judiciales a distancia por videoconferencia en las que pueden grabarse hasta los gestos de los declarantes como medio probatorio. Desde el siglo pasado, las organizaciones internacionales como Comisión de Naciones Unidas para el Comercio Internacional, CNUD y CITRAL, a nivel mundial, y el Parlamento y Consejo Europeo, en el ámbito de la Unión, entre otros, elaboran instrumentos relacionados con la contratación electrónica, ya sea directivas que orientan a los legisladores de los países para hacer sus leyes, convenciones de Naciones Unidas que son de carácter obligatorio con previa ratificación de los países, y en la Unión Europea reglamentos que son obligatorios directamente para los países de la Unión. La Convención de CNUD sobre uso de comunicaciones electrónicas en contratos internacionales de 2005 excluye de su aplicación ciertos contratos con fines personales o domésticos, operaciones bancarias y financieras, valores, bolsa, divisas, pagos interbancarios, etc. en el artículo 5. En la Unión Europea, la Directiva 31 del 2000 sobre servicios de la sociedad de la información reconoce en los contratos electrónicos, estableciendo obligación de informar reforzada hacia los contratantes consumidores y un plazo de 14 días corridos para ejercer el derecho de retracto, que era de 7 días hábiles. En el ámbito nacional, algunos países, entre ellos Argentina, México, Francia, optaron por agregar sus respectivos códigos civiles y comerciales normas que contemplaran los contratos electrónicos. En el caso de Argentina, el artículo 1105 del nuevo Código Civil Comercial de la Nación, vigente desde 2015, define contratos electrónicos en el ámbito del mercado de consumo como aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial, se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicacionales, así como servicios de radio, televisión o prensa. En Estados Unidos, la Uniform Electronic Transaction Act de 1999, que establece el marco legal para las transacciones electrónicas, en ello se impone que las partes pueden acordar realizar transacciones por medios electrónicos, que el documento en papel que acredita una transacción se puede realizar en formato electrónico, las firmas pueden ser firmas electrónicas. El objetivo es lograr un mercado global electrónico para el comercio privado.
En Francia, la Ley 230 de 2000 modificó en parte lo relativo a la prueba de las obligaciones del Código Civil y la regulación sobre contratos electrónicos se realizó por modificación del Código Civil. Esto México lo tomó como modelo para realizar su reforma del Código Federal en el 2000 también. Otros países optaron por leyes especiales, así Argentina, Perú, Chile, España, Uruguay, entre otros. Tienen leyes sobre documentos electrónicos, firma electrónica avanzada, por ejemplo. Los países de la Unión Europea tienen una profusa legislación que buscan homogeneizar, con el objetivo explícito de crear y facilitar el mercado único digital. Respecto al ámbito subjetivo, las clases de sujetos contratantes son los mismos que en el ámbito papel, dado que en todos los sectores se realizan contratos. Empresas, gobiernos, nacionales o internacionales, consumidores, personas. Cuando el contrato es entre grandes empresas o bancos, por ejemplo Red Swift o IBAN, o organizaciones, se usan en general redes cerradas. En el mercado de consumo se realiza usualmente en redes abiertas como Internet, dentro de los sitios en Internet de las empresas o por otros medios mencionados, y a veces también usando varios de ellos. Principios de los contratos electrónicos. Se aplican a los contratos electrónicos los principios generales de la contratación, libertad de formas, consensualidad, salvo excepciones, entre otros. En el comercio internacional también rigen los principios de unidad. Pero además se agregan principios especiales del derecho informático como son equivalencia funcional, no discriminación, neutralidad tecnológica, establecidos en directivas europeas y de NUMI. Comercio en la directiva de NUMI, comercio electrónico de 1996, la de firma y documentos electrónicos de 2001, la convención de 2005 ya mencionada sobre contratos electrónicos. Y en esta última refiere que las partes no están obligadas a usar el medio electrónico. Se agregan también como principios la buena fe reforzada y la inalterabilidad del derecho persistente. Estos principios los veremos más en su aplicación. Como elementos esenciales del contrato electrónico, todos los ordenamientos jurídicos reconocen como elementos esenciales el consentimiento del objeto, en general, y los de reglamentos de derecho romano germánico inspirados en el Código de Napoleón, como los latinoamericanos, agregan además la capacidad de la causa. Respecto a los contratos electrónicos, no encontramos mayores referencias con relación a estos dos últimos. En el contrato electrónico, los elementos esenciales, como consentimiento de objetos, sí son reconocidos por todas las legislaciones y se ven afectados por las nuevas tecnologías. El consentimiento. Tanto en los ordenamientos jurídicos basados en el derecho continental europeo como en los emergentes del common law, la expresión de voluntad de las partes es inherente a la relación contractual. En los contratos consensuales, como prestaciones de servicios, incluidos los de Internet, de gran volumen y relevancia en la economía digital, el contrato se perfecciona con el mero consentimiento de las partes y se pasa a la etapa de ejecución, aunque también es esencial en los contratos reales y solemnes. Hay una nueva forma de contratar y el consentimiento electrónico tiene sus diferencias. El consentimiento en un sitio web, salas de chat, teléfonos, redes, el clic, todas formas de contratación. En la forma de contratación actual, a distancia, las partes usan y aplican tecnologías multimedia más precisas y rápidas. Toda declaración, reclamación, aviso, solicitud, oferta, aceptación relacionada a la formación o cumplimiento de un contrato puede hacerse por medio electrónico, según el principio de equivalencia funcional. Las legislaciones de firma y documento electrónico, directivas y convenciones mencionadas lo admiten. El consentimiento de las partes en el contrato electrónico se expresa a través de un sistema de información definido como tal por mensajes de datos, también existen definiciones en las directivas, o por sistemas automatizados de mensajes, de los cuales ustedes también van a ver las definiciones, que se envían o reciben por un iniciador y llegan a un destinatario. Son todos términos de las directivas de NUMI y otras, como dice la Convención de NUMI del 2005, por ejemplo, reiterando directivas de 1996 y 2001. La implementación del sitio a tales fines requiere aplicación de las normas técnicas adecuadas para dar seguridad a la operación, precisas y detalladas en cada etapa, para cada aspecto del proceso. El consentimiento contractual de las partes puede exteriorizarse por medio de un sistema de información en el sitio web de la contraparte o de la empresa o tercero, de los cuales todos ustedes pueden ver las definiciones en las directivas y en la convención.
El consentimiento contractual de las partes puede exteriorizarse por medio de un sistema de información en el sitio web de la contraparte o de la empresa o de terceros. De realizarse por particulares con empresas comerciales, es un tipo de contrato de adhesión al que se aplica la legislación del consumo, en su caso, y que tiene algunas previsiones especiales a fin de amortiguar el desequilibrio contractual generado en este mercado para el usuario, un consumidor, agravado por el incremento de los riesgos del medio electrónico. El consentimiento se expresa en un gesto, que es un clic, en la pantalla del dispositivo, celular o computador, en el recuadro donde dice acepto y que sustituye la palabra. Suele solicitarse el doble clic a efecto de reforzar la voluntad del consumidor y darle mayores garantías también, y el aceptante. También pueden ser multimedia. La oferta aparece como un documento electrónico escrito en pantalla, complementado de audio. La aceptación mediante el clic, situación frecuente en el mercado de consumo. Es uno de los elementos de incremento de la vulnerabilidad que debe ser resuelto jurídicamente con medidas jurídicas prácticas para compensar el riesgo. De ahí ese aumento de plazo a 14 días para el derecho de retracto, por ejemplo, que mencionamos. Se suele utilizar por eso el doble clic, la pregunta en pantalla, ¿está seguro? O similar. Este tipo de contratos se encuentra usualmente en el mercado de consumo, en los sitios de internet de las empresas, aplicándose la legislación del consumo y el derecho de retracto, como les decía, en breve plazo que dicha legislación aplica. En Uruguay, por ejemplo, tenemos 5 días hábiles, lo cual es mucho más difícil. Respecto al contrato telefónico, en la doctrina jurídica uruguaya, la Argentina y otras, en principio, existían diferentes posiciones. Hoy se entiende que es un contrato jurídicamente perfecto que como contrato consensual, faltando solo la tradición y la ejecución. Esta, de hecho, coincide con el pago y la entrega del bien en el domicilio del comprador en el local, según lo acordado, quedando así cumplido también la tradición del bien y la ejecución total del contrato. En dichos contratos no se contradice la norma del Código Civil uruguayo de 1868, dado que éste distingue entre contratos verbales y contratos a distancia. No habla de contratos, digamos, presenciales. Entonces, el contrato verbal se cumple con el contrato telefónico, sala de chat, videoconferencia o televisivo. O sea que no habría problema en ese sentido en nuestro código. No hubo necesidad de reforma. Los contratos entre máquinas, voluntad contractual, consentimiento. La manifestación de voluntad negocial no es de la máquina, es de quien creó el programa y lo usa para su propia manifestación de voluntad, o es de quien ordenó el programa o lo adquirió de un tercero para usarlo. En el caso de ventas por Internet es habitual usar un sistema que acepte solo determinado tipo de pedidos, cantidad y modelos de producto. El sistema se define en la Convención de NUDMI de 2005 como Sistema Automatizado de Mensajes. La información que contiene la máquina permite concluir el contrato directamente. Estos son lo que se llaman los contratos EDI, Electronic Data Interchange, que entre las empresas es un intercambio de facturas y de órdenes de pago, pero están muy estructurados, son documentos estructurados. Contratos entre máquinas, como les decía, eso ya tiene todo un desarrollo, en especial a nivel de empresas. Formas tácitas de expresión de voluntad contractual en el medio electrónico. Los ordenamientos jurídicos clásicos admiten, además de la forma de manifestación expresa, la formación tácita de la voluntad contractual. La voluntad se puede manifestar de manera activa en gestos, actitudes como el comienzo de ejecución que puede realizar una parte de las obligaciones establecidas en el contrato mediante la inacción. El apartado 2 de la Convención de NUDMI 2005, relativo a contratos internacionales mencionada, establece expresamente una forma tácita de expresión de voluntad contractual con relación a la forma del contrato en su artículo 8, apartado 2, y como expresamos, podrá inferirse de su conducta. Estamos de acuerdo con Díaz Picasso cuando expresa que la determinación de qué actos pueden servir para expresar sentimiento o conformidad en una cuestión es una cuestión que tiene que resolverse casuísticamente. Sin embargo, en términos generales, debe considerarse que son actos de aceptación tácita de una oferta los que significan ejecución de la prestación contractual o preparación de la ejecución. Ello siempre que del respectivo ordenamiento jurídico no surja lo contrario. En general, se establecen expresamente los casos de silencio si éste va unido a ciertos actos que implican o bien el asentimiento o bien ejecución del contrato. Esto debe considerarse aceptación. El silencio.
Se admite en ciertos casos el silencio como forma de expresar el consentimiento, aunque en algunas legislaciones nacionales debe estar expresamente establecido y normalmente refiere a casos en que existe además una manifestación gestual positiva de voluntad de obligarse. En la Convención del NUMI de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, referida al ámbito papel, se expresa que por sí solo el silencio o inacción no constituyen aceptación. Esto es el artículo 18.1. En el medio electrónico, el solo ingreso a un sitio no significa aceptación de las condiciones que se impongan, lo que tiene relevancia respecto a la protección del consumidor, pero en muchos sitios aparece la leyenda: si usted continúa navegando en este sitio, se considera que acepta las condiciones. En este caso, las condiciones del uso del servicio deberían estar disponibles para su lectura por el usuario del sitio antes o en esa pantalla, para que se considerara que de continuar lo acepta. De lo contrario, acepta condiciones que no conoce y esto podría ser objetable. En la Convención del NUMI de 2005 referida respecto al uso del medio electrónico para contratar, se establece expresamente que este medio no es obligatorio, pero su aceptación podrá inferirse de su conducta, como dice, por lo que implica un acto de aceptación. El objeto de los contratos. El objeto es un elemento que presenta dificultades prácticas. El sujeto no puede percibirlo directamente sino mediante imágenes en la pantalla de su ordenador celular, datos escritos en una pantalla, sin poder probar ni ver el cocontratante. Juega acá el prestigio de la empresa y su seriedad conocida como elemento positivo, lo que perjudica a las pequeñas empresas sin mayor publicidad y genera desconfianza en los consumidores, muchas veces justificada debido a los fraudes. Por eso se insiste en el principio de buena fe reforzada que deben ejercitar los comerciantes en estos casos y las personas que utilizan el medio. Establecimiento comercial virtual. Algunas empresas usan los sitios de internet, páginas web, como vitrinas de oferta de productos y servicios y como establecimientos comerciales en que ofrecen de su sitio. Desde ahí perfeccionan toda clase de contratos hasta la ejecución, si son bienes objetos virtuales, la entrega de los mismos y el pago con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o dinero electrónico. Parte de la doctrina entiende que se trata de un comercio virtual que tiene los elementos suficientes en conjunto, bienes y mecanismos para realizar desde su local virtual sus contratos. La Ley Colombiana 633 del 2000 de Reforma Tributaria, artículo 91, dice que las páginas web y los sitios de internet colombianos con actividad económica, comercial, financiera o de prestación de servicios deben inscribirse en el registro mercantil e informar a DIAN de las transacciones económicas en la forma que la entidad requiera. Según Peña Valenzuela, los elementos del establecimiento virtual se asimilan a los del establecimiento tradicional. Nombres, insignias comerciales y marcas pueden usarse en el ciberespacio. El arrendamiento de un espacio de Internet para almacenar la página puede entenderse como arrendamiento de un local comercial. Rincón Cárdenas dice que un sitio web es establecimiento comercial porque reúne los tres elementos: conjunto de bienes organizados, empresario y empresa, aunque el registro mercantil es requisito de publicidad que solo no acredita la existencia de un establecimiento ni de sus elementos. Según códigos de comercio de Colombia y Uruguay, por ejemplo, el establecimiento es un conjunto de bienes materiales e inmateriales, marca, patente, dimensión, que no son parte del sitio, organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. El sitio web es un elemento más entre ellos, pero no es el establecimiento.